Inducción electromagnética. Michael Faraday en Inglaterra descubrió en torno en 1893 que un campo magnético induce una corriente en un conductor si varía el flujo del campo magnético a través del conductor. El fenómeno se conoce como inducción electromagnética. La inducción electromagnética permite transformar trabajo mecánico en corriente eléctrica, o sea, energía eléctrica, y lo contrario. El funcionamiento de dínamos, generadores eléctricos, motores, transformadores y muchos dispositivos eléctricos se basan en el fenómeno de la inducción electromagnética. Casi todos los dispositivos o máquinas modernas, desde una computadora hasta una lavadora o un taladro eléctrico, tienen circuitos eléctricos en su interior. Pero para la gran mayoría de los aparatos eléctricos que se usan en la industria y el hogar, la fuente de FEM no es una batería, sino una estación generadora de electricidad. Esa estación produce energía eléctrica convirtiendo otras formas de energía, por ejemplo, energía potencial gravitacional en una planta hidroeléctrica, energía química en una planta termoeléctrica que consume carbón o petróleo, y energía atómica en una central nucleoeléctrica. Pero, ¿cómo se realiza esta conversión de energía? ¿Cuál es la física en la que se basa la producción que satisface casi todas nuestras necesidades de energía eléctrica? Bueno, la respuesta es un fenómeno conocido como inducción electromagnética. Si el flujo magnético a través de un circuito cambia, se induce una FEM y una corriente en el circuito. En una estación generadora de electricidad, hay imanes que se mueven con respecto a bobinas de alambre para producir en ellas un flujo magnético variable y por lo tanto una FEM. Otros componentes clave de los sistemas de energía eléctrica, como los transformadores, también dependen de una FEM inducida magnéticamente. De hecho, en virtud de su papel clave en la generación de energía eléctrica, la inducción electromagnética es uno de los fundamentos de nuestra sociedad tecnológica. Si se induce una corriente en un circuito, podremos suponer que en el circuito ha aparecido un generador de corriente, o bien en el circuito se ha generado una FEM inducida. La FEM inducida está asociada a la variación del flujo magnético a través del circuito y su valor está determinado por la ley de Faraday. Por lo tanto, un campo magnético variable induce una FEM. Al introducir el imán en la bobina conectada al galvanómetro, la aguja indica inducción de corriente. Al sacar el imán de la bobina conectada al galvanómetro, la aguja vuelve a indicar inducción de corriente, pero en sentido contrario. Al cambiar la polaridad del imán, al introducir el imán en la bobina conectada al galvanómetro, la aguja vuelve a indicar inducción de corriente en sentido contrario. Al sacar el imán de la bobina conectada al galvanómetro, la aguja vuelve a indicar inducción de corriente pero en sentido contrario. Igual sucede si en un lugar del imán movemos la bobina. Esto no sucede cuando el campo magnético no es variable, es decir, cuando el imán está estático. Por lo tanto, se denomina inducción electromagnética al fenómeno consistente en provocar o inducir una corriente eléctrica mediante un campo magnético variable. El flujo del campo magnético que atraviesa la bobina está relacionado con la fuerza electromotriz inducida mediante la ley de Henry Faraday, que establece que la fuerza electromotriz depende de la rapidez con la que varíe el flujo magnético. Aplicaciones de la inducción electromagnética. Prácticamente toda la tecnología eléctrica está basada en la ley de Faraday, especialmente lo referido a generadores, transformadores, motores eléctricos y dínamos. Por ejemplo, el motor de corriente continua se basó en el aprovechamiento de un disco de cobre que rotaba entre los extremos de un imán.
generando una corriente continua. De este principio aparentemente simple se desprende la invención de cosas tan complejas como un transformador, un generador de corriente alterna, un freno magnético, una cocina eléctrica y hasta el alternador de un automóvil.